Hola, buen día y bienvenidos a este curso rápido de control de acceso. Para este curso veremos los conceptos básicos de electricidad. Pero en sí, ¿qué es la electricidad? Bueno, es el conjunto de fenómenos físicos relacionados entre sí por medio de la interacción entre cargas eléctricas. Basado en el concepto anterior, nace el de circuito eléctrico, el cual es la interconexión entre diferentes elementos, principalmente eléctricos electrónicos, a través de un elemento conductor. Uno de esos elementos es la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es la oposición que presenta cualquier dispositivo o un elemento al paso de la corriente. Un ejemplo son los cables, los cuales tienen muy baja resistencia eléctrica, por ello pueden conducir. Caso contrario están los aislantes. Regularmente los vamos a ver como un plástico, ya que tienen una resistencia eléctrica muy alta y por eso son aislantes, no permiten el paso de la corriente. Para medir la resistencia nosotros necesitamos utilizar un ómetro. Este es un dispositivo que podemos encontrar en la mayoría de las casas eléctricas electrónicas o inclusive hasta en ferreterías. Para este caso utilizaremos un equipo bastante económico. En este caso, la primera resistencia que vamos a medir es de un ohm. Entonces tenemos que ubicar la escala en ohms y en lo más cercano a ella, que sería 200. Cabe recalcar que esa escala tiene que ser el inmediato superior. Como es un ohm, el más pequeño es de 200, entonces utilizaremos dicha escala. Tomamos nuestras terminales o nuestras puntas y medimos. Aquí nos da que tiene una resistencia de 1.5 ohms. ¿A qué se debe esto? A que las resistencias no son perfectas y tienen una variación en su valor. Así como hay resistencias de potencia como estas que son de 5 watts, también hay unas resistencias de un uso un poco más específico, que son estas pequeñas de aquí. Su valor es de 10 kilo ohms, ese es su valor teórico. Como es un valor muy diferente al de la resistencia anterior, tenemos que volver a cambiar nuestro selector, en este caso a 20 kilo ohms, ya que es su inmediato superior. Una punta a una patita de la resistencia y la otra punta a la que queda. Nos da una medición de 9.76 kilo ohms. Entonces su valor teórico es de 10 kilo ohms, pero su valor práctico es de 9.8. La verdad, ambas resistencias nos están dando un parámetro muy aceptable a lo que es la medición. ¿De qué nos sirve hacer esto? Por ejemplo, si una resistencia se quema, su parámetro va a ser muy diferente al que debería de tener. El siguiente concepto es el voltaje. El voltaje es la diferencia de potencial eléctrico que existe entre dos terminales. Esta se tiene que medir en paralelo con la carga o el objeto de interés. Por ejemplo, si yo quisiera medir lo que es el voltaje de esa fuente de 12 voltios, la punta roja, la positiva, tengo que conectarla a la terminal positiva de la fuente, la negra a la negativa de la fuente, y en mi voltímetro deberá aparecer 12 voltios. De manera muy similar para el voltaje en corriente alterna. El rojo en la línea, el negro en el neutro, y de esa manera, si yo midiera el voltaje que tenemos en una clavija, me debería dar 110 si nos encontramos en México. Para la medición de voltaje vamos a utilizar nuestro multímetro. Es el mismo del ejemplo anterior. Lo primero que tenemos que hacer es checar continuidad. Para ello hay que ver que nuestra terminal esté en volt, ohm y miliampere. Después posicionamos nuestro selector en la función de continuidad, aquí. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué nuestro multímetro está haciendo un bip? Porque nuestras terminales están juntas. Si las separamos, ese bip se va a cortar. Las volvemos a juntar, vuelve a hacer el bip. Ya confirmamos que nuestras puntas están en perfecto estado. Entonces ahora tenemos que mover el selector a volts en corriente alterna. ¿Por qué la escala de 200? Bueno, es muy sencillo. Nosotros esperamos medir 110. Si nosotros fuéramos a medir 220, 440, tendríamos que elegir la escala de 750. Posicionamos nuestro selector y procedemos con la medición. El rojo va en la fase
y el negro va en el neutro. En la fase es la terminal pequeña, el neutro es la terminal un poquito más grande. Y ahí está, una medición bastante acertada a lo que esperábamos medir. El siguiente concepto es la conexión a tierra física. La tierra física es una conexión la cual nos permite drenar cargas eléctricas originadas por algún medio externo. Este puede ser algún relámpago, puede ser electricidad estática, en fin. La manera en que lo vamos a hacer es por medio de nuestro multímetro. Primero tenemos que ubicar nuestro multímetro en volts de corriente alterna. Después mediremos si tenemos voltaje entre fase y neutro. Si hay voltaje entre fase y neutro. Después entre fase y tierra. Entre fase y tierra tiene que ser exactamente el mismo voltaje. En este caso tenemos una tierra física. Sin embargo, también tenemos que medir entre neutro y tierra. La medición debe ser entre 0.1 volt y entre 2 volt si nuestra tierra física es buena. Si nuestra tierra física tiene 0 volts o en su defecto tiene más de 2 volts, nuestra tierra física presenta algún detalle. Esto se puede deber a que estemos ya a mucha distancia de la varilla o simplemente algo afectó a la conexión de nuestro cable a tierra física. En este caso tenemos tierra física, pero no es la ideal. Entonces tenemos que trabajar en modificarla o en revisar nuestra instalación. El siguiente parámetro es corriente eléctrica. Por definición, es el flujo de carga eléctrica a través de un material o conductor. Entonces, ¿cómo la vamos a medir? La tenemos que medir en serie entre la fuente de alimentación y la carga o el objeto de interés. Para esta práctica veremos cómo sacar la corriente de una fuente de 5 voltios de corriente directa y una resistencia de 9.6 ohms. Entonces, basados en la ley de Ohm, tenemos que nuestra corriente aproximada va a ser de 520 miliamperes o de 0.52 amperes. Para medirla utilizaremos nuestro multímetro. Lo primero que tenemos que hacer es cambiarlo de escala. En vez de volt, ohm y miliamperes, lo vamos a poner en amperes, en 10 amperes para ser exactos. Después, nuestro selector lo giramos y lo ubicamos en dicha escala. Vamos a poner aquí para que quede a la vista. Después, una terminal de nuestro multímetro, en este caso la positiva, va al positivo de la fuente de alimentación, como viene en el diagrama anterior. La negativa a una de las terminales de la resistencia. La terminal restante de la resistencia al negativo de nuestra fuente. ¿Qué pasa si energizamos? Tenemos un resultado de 0.51 amperes o el equivalente a 510 miliamperes, lo cual es una medición correcta de acuerdo a lo que nosotros esperábamos. Por último, pero no menos importante, está el relevador. El relevador es un dispositivo electromecánico el cual es utilizado para el control indirecto de un circuito eléctrico. Está formado por la bobina, el polo y los tiros. La bobina genera un campo magnético el cual atrae al polo y genera la conmutación entre los tiros, generando el cambio del común y el tiro normalmente cerrado al común hacia el tiro normalmente abierto. Como lo vimos en la teoría, el relevador está formado de la bobina, el polo y los tiros. La bobina al accionarse genera un pequeño campo magnético el cual cambia de estado de entre el polo del normalmente cerrado al tiro normalmente abierto. De esa manera se puede apreciar un poquito mejor. ¿Qué pasa si yo tomo mi multímetro y mido continuidad entre común y normalmente cerrado? Vamos a tener un cortocircuito. Si acciono manualmente el polo, se interrumpe. Lo regreso, se vuelve a cortar. Interrumpimos, continuidad. De manera análoga, en normalmente abierto. Lo conectamos, no tenemos continuidad. Accionamos, ahora tenemos continuidad. Soltamos, se rompe la continuidad.
de manera muy similar, solo que ahora en vez de accionarlo manualmente le daremos un pequeño voltaje en la bobina. Agrade que podemos apreciar el cambio de estado entre el normalmente cerrado y el normalmente abierto. Para cualquier duda o pregunta puede contactarnos a través de nuestra página web syscom.mx y con gusto lo atenderemos. Saludos y excelente día.